Espacio publicitario. Desde el 92.7 de frecuencia modulada, está transmitiendo AZ 92.7 MHz. Las 24 horas y los 365 días del año. AZ 92.7. Estamos en todas partes. Edición del Derecho en la Vida Diaria, este viernes 17 de julio. En plena mitad del mes de julio. Es verdad. Con días... Hoy no tan frío. Hoy no es un día tan típico invernal. No, intermedio. No. Les queremos decir a la audiencia, como ya saben, que estamos como todos los viernes en FM AZ 92.7. Pasamos las vías de comunicación, tanto telefónicas como redes sociales. Estaba alcanzando la hoja. Para quienes quieran comunicarse con la radio, pueden llamar al número fijo 558 70 70 o a través de WhatsApp al 341 372 0927. También están las redes sociales de nuestro programa, El Derecho en la Vida Diaria, programa radial en Facebook, El Derecho en la Vida Diaria en Twitter y en Instagram. Y el correo electrónico, el derecho en la vida diaria @gmail.com. Pasadas las vías de comunicación, vamos a retomar el cuento, la historia más que un cuento, de los signos. Y el programa anterior habíamos terminado con Géminis. Así es. Y habíamos dicho que se usa el caduceo de Mercurio para simbolizar a Hermes, al mensajero. Pero el caduceo, que es esa vara, ese báculo que tiene una serpiente enrollada a todo lo largo. Creo que son 2 serpientes, pero bueno. 2 serpientes puede ser, sí, sí. Pues en vez del Ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, son dos entrelazadas. Es usada también por los médicos. Sí, porque a Hermes se lo asociaba también como dios de la medicina. Aunque en realidad nosotros habíamos hablado que la medicina es más dedicada al centauro Quirón. Sí, o a Apolo. Y a Apolo también, el dios sol, el dios del sol. Pero, no sé, la medicina utiliza este símbolo, pero es como una navaja de doble filo. Y queda confuso, porque a Hermes muchas veces se lo asocia con el ingenio, con el ladrón, con el comercio, con negociar. Entonces, a veces cuando los médicos usan este símbolo, se puede interpretar tanto para el lado médico como para el otro, porque Hermes simboliza las dos cosas. Como la medicina, como servicio, como cuidado de la salud,
como el non nocere de Hipócrates, el no dañar, non nocere, no hacer daño, el no maledicencia sería, y sí beneficencia, en el sentido etimológico. Y por otro lado, que a lo mejor es la otra serpiente, la medicina como mercancía, como comercio, negocio, como claro. negocio. Actividad a vender, a comerciar como elemento vendible. Como algo deshumanizado. Claro, como un objeto, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿te parece que continuemos entonces con esta historia de los signos, con el que le sigue? Bueno, recuerden que había una puerta, entonces había 12 niños que tenían que cruzar esa puerta. Eran 6 niñas y 6 niños. Sí, el primero era Aries, que fue el primero que cruzó. Aries. ¿No? Que representa a Marte, lo que es valentía, lo que es fuerza. Luego vino Tauro. La niña Tauro. Después vino Géminis. El niño. Que decían que cómo llegó, cómo adelantó a los otros niños, porque era veloz, porque es también no solo el comercio y el negocio, pero también relacionado con la agilidad mental, porque para hacer negocios hay que tener agilidad mental. Por eso a la oportunidad se dice que la pintan calva. Y se la simboliza como alguien alado, con alas y con pies alados y calva. Claro, que no se puede. Sin un solo pelo. O sea, una vez que pasa, ni siquiera uno le puede sostener de uno de los cabellos. Claro, para que no se escape, claro. Por Resbala la mano. Pasó y no vuelve. No es como el cartero que llama 2 veces. Claro. Y luego venía Cáncer, que es que vamos a hablar del día de hoy. La niña. Claro. Pues van alternados. Sí, un niño, niña, niño y ahora niña. De repente la habitación se llenó de agua y Su Alteza, la reina del océano, la hermana Cáncer, surgió. Ella representa el elemento agua. Su agua cubre el 71% de la tierra. De los tesoros, tomó lo que intrínsecamente le corresponde a ella: el nacimiento, la maternidad, la compasión, la nutrición y todas las cualidades y conceptos que corresponden esotéricamente al elemento agua. Recuerden que mitológicamente, tomando la mitología, Cáncer se lo relaciona con la luna. Por eso dice que es maternal, que rige el agua, que es el de los dominios de la diosa luna o Selene. Era el agua, todo lo que tiene que ver con la maternidad, con la compasión, con la nutrición. Y la medicina nos dice actualmente, y es sabido, que el embarazo consta de 9 meses, el término normal del embarazo. Pero los antiguos, inclusive los indígenas de Argentina, contaban 10 lunas. Ah, claro. Coincide. 10 fases de la luna. La luna, cada fase de la luna, fase completa me refiero, cada fase de la luna son 7 días. Las 4 fases, o sea, la fase completa son 28 días. Claro, por eso el sí. 10 lunas son 280 días. 9 meses por 30 días promedio cada mes, hay algunos que tienen 31, 9 por 3, 27, 270 días. Pero los antiguos contaban 10 lunas. O sea, tan acendrado estaba el concepto de la luna unido a la maternidad. Claro, así es. Madre Cáncer también reclamó la cámara entera como suya. Y se transformó en el signo del hogar y de la familia. La familia como caparazón de la personalidad y la personalidad como caparazón del alma. Cáncer está simbolizado por el cangrejo, que lleva consigo su hogar, el lugar de nutrición, el sustento, de protección, de entrega de amor incondicional, donde sea que vaya, como un caracol sería, pero acuático. Cáncer representa a la gran madre, pero este arquetipo no está restringido a las mujeres, es universal. ¿No? Claro. Quien quiera que adopte un niño
que le dé nacimiento a un negocio, a una idea, o a un poema, o a un programa, es madre también. Por ejemplo, cuando creas un negocio, inviertes amor incondicional, energía y dedicación, además de dinero. Uh-huh. No ves rentabilidad por meses, quizás por años, y aún sigues trabajando toda la noche, nutriendo a tu empresa como si fuera un niño. Cáncer es el que le da nacimiento al concepto de dar a luz. Y en este de dar a luz, a mí me hace acordar a Sócrates y a la dialéctica, a la mayéutica que él impuso, porque él decía que le teníamos que dar a luz el conocimiento que estaba dentro de nosotros, Uh-huh. que era dar a luz esas ideas, en el plano de las ideas. Y una cosa curiosa, la madre de Sócrates, ¿qué profesión tenía? Era partera. Era partera, daba a luz. Dicen que el fruto no cae lejos del árbol. De ahí sacó la idea. Desde ese día, las energías de la madre nos han dado soporte en nuestras épocas de duda y tribulación, nutriéndonos con sentimientos y compasión. Cáncer también es responsable por el concepto de subconsciente o inconsciente, según Ujú. como le llaman algunos. Freud le llamaba el inconsciente. Uh-huh. Otros psicólogos le llaman el subconsciente, o sea, algo que está debajo de la conciencia. Freud no participaba de esta terminología del subconsciente. Él prefería inconsciente, que no estaba debajo de nada, que estaba ahí Que latente. era independiente. Claro, que no dependía no estaba Que no sub se ni manejaba. sobre. No se podía manejar porque era totalmente independiente. Ujú. Funcionaba solo muchas veces. Ella reina sobre las memorias perdidas, escondidas por las olas del tiempo. Y en su compasión infinita también te acompaña hasta la edad avanzada. Por lo tanto, en el mejor de los mundos, los seres humanos disfrutan de los cuidados y la nutrición desde la primera infancia y hasta la edad avanzada. Porque la nutrición nos acompaña toda la vida, así como el derecho. Así es. El derecho en la vida diaria. Ujú. Cada paso que transitamos está atravesado por el derecho. Así es. Bueno, como dice, en el mejor de los casos, ¿no? Uno recibe cuidados cuando es niño y luego cuando tiene edad avanzada también. Ujú. ¿Te parece que sigamos con el siguiente? Bueno, perfecto. El siguiente signo es Leo. Bueno, ese lo asocian fácil. Es un león. Ah. Listo, fin. Es un león. No. Bueno, después entonces que salió la hermana Cáncer, que Ujú. salió del... Se llevó. atravesó el portal, Ujú. ¿no? La sala de los tesoros, después que salió la hermana Cáncer, repito, fue inundada por la luz del sol. Ujú. O sea, primero salió la luna, Ujú. después salió el sol. Luego vino el sol. En la historia de los signos, me Sí, refiero, estamos ¿no? hablando siempre, sí. Y porque a Leo se lo asocia con el sol. Entonces, Ujú. lógicamente, se lo relaciona ¿por qué? Bueno, porque el sol es dorado, el león es dorado. El sol es fuerza, el león simboliza fuerza. El sol es el centro de nuestro sistema solar, el león es el rey de la selva. Ujú, viene de ahí la asociación mitológica. Ujú. Se escucharon trompetas y un rugido. Y el león llegó. ¡Qué entrada! ¿Por qué el rey león esperó tanto para aparecer? La cámara ya no contaba con la mayoría de los tesoros tangibles. ¿Por qué se retrasó? Cuando Leo tiene la autoridad suficiente y la fuerza para demandar ser el primero. La respuesta es simple. Cuando el rey se sienta en la cabecera de la mesa y la comida está servida, ¿quién come primero? No es el rey, sino alguien más que la prueba por él. Leo le permite a Aries, signo de fuego y el arquetipo del guerrero, probar lo que es ofrecido en la mesa. Entonces Tauro, signo de tierra, prueba la comida. Luego Géminis, un signo de aire, la respira en el aire en busca de gases venenosos y toxinas.
Y finalmente, Cáncer, signo de agua, prueba las bebidas. Solo cuando el rey ve que todos sobreviven, entonces come. La fiesta ha comenzado. Era un político, Leo. Andaba todos al frente. Leo es el signo de la felicidad y la diversión. Con poco ya en la Cámara de los Tesoros, Leo usurpó el concepto de creatividad para sí. Rugió una risa contagiosa y con entusiasmo. Si no hay más tesoros en la cámara, pues creemos nuevos. Entonces, el hermano Leo comenzó a jugar alrededor como un niño. Pretendamos que soy un rey y que tengo un cetro, corona y capa, que ustedes son mis súbditos. Cuando yo les hable, ustedes dirán, sí, Su Alteza, ¿ok? Y fue así que en adelante, Leo rigió sobre los niños el juego y el entretenimiento. A Leo le encanta ocupar el centro de la atención y desde allí en adelante están entretenidos. Esto explica el por qué las estrellas de cine y las familias reales llenan las revistas de chimentos. Todos quieren saber lo que está sucediendo con el príncipe y su amante, con cierta famoso o famosa. Leo tomó también al drama de la cámara con el control sobre los escenarios, las películas y todo tipo de empresa creativa. Leo también tomó el más dramático de los conceptos, el amor. Leo no solamente se llevó el amor hacia una pareja romántica, sino que también se llevó lo que los sufís llaman amor, el amante o el amor a Dios. Leo eligió reinar sobre el romance y la espiritualidad. Desde que el amor es de niños, inocentes y lleno de felicidad, estas cualidades le dan cuerpo al espíritu y nos llenan de verdadera espiritualidad. Y así damos por concluido en este programa de hoy esta historia de los signos, esta historia tomada de la mitología, que es como un cuento sobre el nacimiento y el origen de los signos. Sí, hasta esta parte, digamos. Pues hay más. Creo que nos quedan 7, ¿no? Creo que sí. Sí, son 2 en total. Estamos casi en la mitad de la rueda, del círculo. Así es. Donde hacen su aparición estos signos. ¿Te parece que pasemos a un tema musical y luego continuamos con el programa? Perfecto. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar de eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruta es que llega, pasa sin madurar. Si tiene tiro, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarras encordada de estrellas y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de crespín, es monte denso, copla, río y manantial, y es muy capaz de dar la vida o de matar, en luz y sombra, tierra arada y arenal.
con el hombre, querer ser tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Tiene alma de guitarras encordada de estrellas y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Continuamos con nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria y tenemos en línea a un profesional del derecho, como no podía ser menos, que es para nosotros todo un lujo, es un orgullo tenerlo. Es el doctor Marcelo Villarés, él es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba. Él es especialista en Derecho Deportivo también en Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano, funcionario del Consejo de la Magistratura de la Nación y es autor de diversas iniciativas del Colegio de Abogados, ¿no? Y en esta ocasión le doy la bienvenida, doctor Villarés. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Es un placer para mí estar con ustedes. Igualmente para nosotros, doctor. Le decía a la audiencia que la convocatoria obedece principalmente a su maestría, a su conocimiento avanzado en todo lo que es derecho del deporte, derecho deportivo, más en estos momentos que estamos atravesando por la pandemia, por el COVID, sí, unido a lo que ya venía de antes en el derecho deportivo, que es la corrupción o los problemas que ha habido dentro del ámbito del deporte en el último tiempo, ¿cierto, doctor? Sí, efectivamente, bueno, el deporte, como se dice comúnmente, es salud, ¿no? Claro. Y aquellos que tenemos la suerte de practicar deporte o de hacer actividad física más allá del deporte, ¿no? Porque hay mucha gente que más que practicar un deporte hace actividad física, que existen tantas formas de hacerla, ¿no? Y en este momento de cuarentena, de pandemia, con todo lo que estamos pasando, realmente sí, el deporte nos oxigena no solamente de lo físico, sino por sobre todas las cosas de lo mental, ¿no? Y usted habla de un deporte madre, doctor, ¿no? Que no lo podemos negar, que es el fútbol. Por lo menos acá. No, bueno, sí, efectivamente, el fútbol es para los argentinos el deporte, ¿no? Pero bueno, va todo, digo, más allá del fútbol. Hoy la actividad física es esencial. Fíjese usted que cada vez más es llamativo, como en los últimos años, y para bien, es cada vez más gente la que hace actividad física al aire libre, ¿no? Algunos corren, otros caminan, otros andan en bicicleta, pero digo, ¿no? Es cada vez más gente de todos los niveles sociales y etarios la que realiza actividad física. Es como que estamos volviendo al adagio romano o a la época de Hipócrates, más lejos todavía, mente sana en cuerpo sano. Claro. Tal cual. Ayuda a sobrellevar, ¿no? A sobrellevar todas las complejidades, ¿no?
y nos da salud, por sobre todas las cosas nos da salud. Yo me acordaba de un actor británico que él contaba que él salía siempre a la mañana a correr, o antes de ir al set, ¿no?, a trabajar, siempre le gustaba salir a correr, que los compañeros le decían que cómo levantarte temprano para correr, y él contaba que el correr a él lo mantenía activo y que le despejaba la mente, que él si corría después podía pensar con más claridad. Es cierto, bueno, es cierto, yo personalmente tengo esa costumbre, ¿no? A mí me gusta correr y salgo habitualmente muy temprano a correr. Y eso que no es británico. Cuando puedo, pero trato de mantener ese ejercicio, ¿no? Y en lo personal, como a muchos que nos gusta correr, nos produce tal cual esa sensación, ¿no? Nos activa, nos libera, y bueno, nos ayuda también a mantenernos físicamente, lógicamente, pero por sobre todas las cosas a mantenernos muy bien de la cabeza, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. A liberarnos. Y este momento, insisto yo, ¿no?, de pandemia, de cuarentena, donde se mezclan tantas cosas, ¿no?, desde lo psicológico, por sobre todas las cosas, Uh-huh. poder hacer actividad física en aquellas provincias donde lógicamente las autoridades provinciales lo han habilitado es realmente fundamental, ¿no? Y justamente el cerebro es como al contrario de cualquier otro músculo, que es cuando uno más lo ejercita, más se activa, no se cansa. Claro. Es así. Más produce, como una regla de 3 inversa. Más produce, es tal cual, como vos lo decís. Yo estoy convencido de eso. Es un músculo que mientras uno más lo ejercita, más rinde, y como todo músculo hay que ejercitarlo. Uh-huh. Permanentemente. Y además justamente muchos lo consideran el centro de la creación y tiene que seguir esa lógica inversa, porque si no, ¿dónde está la creación? Ya sería el camino ya trillado, lo ya sabido, ¿cierto? Que uno ejercita y se cansa, entonces tiene que ser lo contrario. Es como me ejercito y me alimento más todavía y produzco más. Claro, me vuelvo más resistente, mejor. Claro. Sí, son desafíos, ¿no? Son desafíos que uno va poniéndose en la vida, digo, en todos los órdenes, ¿no? Uh-huh. Son desafíos donde uno va realizando una actividad deportiva, una actividad física. Algunos la llevan a cabo de forma muy profesional, aquellos uh-huh. que tienen esa posibilidad, uh-huh. Otros la llevan a cabo de forma aficionada, pero lo importante es hacer actividad física, practicar esa actividad física. Si en particular hay un deporte que a uno le guste, intentar hacerlo, y de lo contrario, si no, hacer desde la actividad física más elemental que la vida, que la vida nos da la posibilidad de caminar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A aquellos que tenemos la suerte de poder caminar, ¿no? Sí, sí. Es una actividad física hermosa, divina, y es una actividad física además recomendada por todos los profesionales habido y por haber, que no hay mejor actividad física que caminar. Se apreció mucho más durante lo que fue cuarentena, que la gente ahí lo apreció mucho más el salir a caminar. No sabían cuánto sí, extrañaban, claro. Ahí se dieron cuenta. Claro, bueno, cuando suceden estas situaciones es cuando uno valora un montón de cosas de las cuales normalmente en situaciones normales no las aprecia, no las valora, uh-huh. Porque considera que son comunes a la vida de uno, y bueno, es cuando nos centran y nos dan, digo, el ponernos a reflexionar, ¿no? A pensar, uh-huh. Decir, este hábito que uno lo considera tan común y normal, la verdad es que es un privilegio, ¿no? Sí, como el respirar, doctor, es algo que lo hacemos automáticamente, involuntariamente, y sin el cual no existiríamos. Así es, el derecho a la vida. El derecho a la vida, algo tan simple, tan... Y doctor, en esta época de pandemia, yendo al deporte profesional, por ejemplo con los equipos de fútbol o los equipos de cualquier otro deporte, hay quienes quieren entrenar, hay quienes dicen que hay que esperar todavía, o los mismos campeonatos, ¿no? Que hay en Europa, hay algunos que ya tienen fecha de comienzo.
¿Cómo sería en el ámbito legal este tema del deporte, doctor? ¿Quién tiene la potestad para regular eso? No, la potestad la tienen claramente el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Ellos tienen la potestad para determinar qué actividades son las que se pueden llevar a cabo. ¿Eso de dónde surge? Y surge de la Constitución. Ellos son los que determinan, lógicamente, por nuestro orden federal, ¿no? Nosotros estamos, en nuestra Constitución tiene 3 órdenes federales, el nacional, el provincial y el municipal, y son quienes ellos, en el ejercicio del poder de policía, en este caso en materia de salubridad, quienes deben decidir cuáles son las actividades que se pueden realizar y llevar a cabo, lógicamente todo bajo una estricta decisión técnica, científica, que el Ministerio de Salud de la Nación o los ministerios de salud de cada una de las provincias le va aportando, ¿no? Y en base a ese estudio de rigor, ese estudio científico, se va resolviendo cuáles son las actividades que se pueden ir reincorporando a la normalidad. Claro, ¿y en qué condiciones, con qué protocolo? Claro, por supuesto, con los protocolos respectivos, porque no hay ninguna actividad que así, aún volviendo a, entre comillas, su normalidad, sea normal, porque como nosotros estábamos acostumbrados, porque todo se lleva a cabo bajo un protocolo de implementación de esa actividad, ¿no? En el caso del fútbol, todavía en Argentina no se ha vuelto los entrenamientos y están justamente en esa fase. Y lo que... La AFA le acaba de elevar al Ministerio de Salud de la Nación ayer o anteayer, bien nuevito, el protocolo. Claro, y más que nada que es difícil correr con barbijo, ¿no? Hay que regular cómo se... A ver, el protocolo es... si uno se guía por otros países, normalmente son muy estrictos, ¿no? Claro, porque el problema es no solamente respetar ese protocolo, sino a la vez poder implementarlo, poderlo llevar a cabo. Claro, en la realidad. Muchas veces hay instituciones que no tienen la infraestructura deportiva necesaria para entrenar, digamos, no tienen las condiciones para entrenar, no tienen las condiciones para llevar adelante los testeos, no tienen las condiciones para entrenar en grupos. Hay situaciones y situaciones, ¿no? Entonces, bueno, implementar esos protocolos en Argentina por lo menos no es sencillo. Quizás en otros países del mundo, mucho más desarrollados que el nuestro, sea de más fácil implementación. Claro, por el cumplimiento a lo mejor más efectivo. Acá, no sé, me da la impresión que es como que nos resistimos un poquito a cumplir las normas. Bueno, sí, Argentina siempre ha sido un país desde hace muchos años que tiene una anomia en el cumplimiento de la ley, ¿no? De la ley, de la norma, eso es una realidad incontrastable, ¿no? Al argentino normalmente le cuesta cumplir con la ley, con la norma, se rehúsa muchas veces a hacerla. Igualmente, sí creo que esta pandemia ha concientizado mucho a la gente, lo que yo observo, ¿no? Personalmente, que ha concientizado mucho a la gente al resguardo de todas las medidas sanitarias, ¿no? Hay una cuestión de concientización y de responsabilidad social que ha calado, a mi modo de ver, profundamente en la gente. Por supuesto que como en toda sociedad están aquellos que se hacen los distraídos y que se rehúsan al cumplimiento, pero lo que yo observo en la calle, acá en Córdoba nosotros estamos en fase 5 de distanciamiento. Están en fase 5, doctor. Nosotros en la 4. Estamos en fase 5 y igualmente lo que yo observo es que hay mucho respeto, hay mucha concientización de la gente al mantener las distancias, a usar el barbijo, a lavarse las manos constantemente. Y me parece que eso realmente es un dato muy positivo que nos deja o que nos va a dejar esta pandemia, ¿no?
Y pensar, doctor, no me acuerdo el nombre, pero quien dijo la primera vez, el médico que por primera vez dijo que había que lavarse las manos, porque él notaba que las parturientas que ingresaban para tener la criatura, él observaba que los médicos no se lavaban las manos y morían. Y en otros lugares donde se tomaba ese cuidado, tenían más posibilidades de sobrevivir. Era algo que él había observado y que lo había impuesto. Terminó internado en una institución de salud mental. Porque dijeron que estaba loco. Claro. Acá yo lo que observo es eso, ¿no? Observo que la gente ha asumido esto con mucha responsabilidad y con mucha conciencia. Y creo que estamos en un momento donde hay que empezar justamente ya definitivamente a trasladarle esa responsabilidad a la gente. Digo, doctor, es difícil, sí. ¿no? Después de tantos días. Sí. Sí, no. Han salido noticias, por ejemplo, aquí en clubes que licenciaban a los jugadores o que no les renovaban el contrato. Eso, jurídicamente, ¿hay algún espacio de mediación, si podría decirse, como tenemos acá en la mediación prejudicial obligatoria, o algún tribunal especial, o directamente la AFA, la FIFA? ¿Cómo es el tema? Bueno, el tema es un poquito así. Los contratos de los jugadores que son profesionales tienen contratos, lógicamente, contratos de trabajo. Normalmente el contrato de trabajo es por 1 o 2 años en el fútbol argentino. Normalmente el fútbol argentino prevé un máximo de 5 años, pero normalmente las instituciones firman por 1 o 2 años contratos, ¿no? O sea, usos y costumbres son 1 o 2 años. 1 o 2 años. Por supuesto que hay instituciones que tienen con jugadores firmados por contratos por 3 años, por 4, pero el común es 1 o 2 años. Claro, bueno, esta situación de pandemia ha llevado a trastocar absolutamente todo, ¿no? En esencial, el cumplimiento de los contratos, cómo hacen las instituciones para poder cumplir los contratos que estaban pactados, ¿no? Claro. Las instituciones se han quedado sin ingresos, sin recursos, porque lógicamente no hay competencia, no hay ingreso por masa societaria, como se dice, no hay ingreso por recaudaciones. Aquellas instituciones deportivas que tienen ingresos por publicidad hoy ya no los tienen. Entonces la situación es muy compleja. Y en este sentido, lo que siempre se recomienda es tratar de encontrar un equilibrio, una prudencia, una razonabilidad, poder cumplir el contrato cediendo ambas partes, cediendo la institución deportiva y lógicamente también cediendo el jugador para tratar de encontrar un punto de encuentro. Yo creo que en líneas generales la gran mayoría de los contratos en el fútbol argentino vencieron el 30 de junio, y si uno tiene que hacer un balance, ya hoy a 17 de julio, más de 50 días o casi 50 días, yo les diría que en su gran mayoría se han puesto de acuerdo, en su gran mayoría. O sea, es como que los jugadores han entendido de que esta es una situación muy excepcional, altamente compleja. Claro. Y las instituciones deportivas también han hecho, en líneas generales estamos hablando, ¿no? Por supuesto que hay sus excepciones que no condicen con lo que digo, pero en líneas generales también las instituciones deportivas han hecho un esfuerzo por tratar de sostener esos contratos, tratar de cumplirle a los jugadores. Entonces yo creo que el balance, en una situación altísimamente compleja, creo que el balance en ese sentido ha sido positivo entre comillas, le digo positivo en la salida que han tratado de encontrar, ¿no? Pero bueno, en Argentina la realidad es que si no se ponen de acuerdo, normalmente se termina litigando en los tribunales, en el foro laboral, exigiendo el cumplimiento de los contratos, porque son contratos de trabajo, ni más ni menos. No existe, en realidad existe un tribunal arbitral del deporte nacional,
pero es una institución que tiene todavía un escaso desarrollo, esta es la verdad, lamentablemente lo digo, porque Argentina necesitaría un tribunal arbitral para no tener que todas las diferencias muchas veces terminan en un juicio. Sí. ¿Este tribunal ya está conformado, doctor? ¿Ya tiene sus jueces nombrados? Es un tribunal arbitral del deporte que no solamente abarca el fútbol, ¿no? Abarca todas las disciplinas deportivas, ¿no? Claro. Es un tribunal que tiene creación desde el año 2018, pero que todavía el inconveniente que tiene es que, por ejemplo, en el fútbol, la AFA, que es la entidad madre del fútbol argentino, no lo ha reconocido. Ah, ¿no lo reconoció la AFA? No lo reconoce. Entonces, al no reconocerlo la AFA, claro, las controversias normalmente no se dirimen, por no decir casi siempre, no se dirimen en este tribunal. Entonces, es un tribunal que está en desarrollo, que está buscando tomar cuerpo, como se dice, y sería muy bueno que de alguna u otra forma ese tribunal, ese u otro, o el que sea, en definitiva, exista un tribunal arbitral del deporte en Argentina para resolver este tipo de conflictos. Claro. De lo contrario, el mecanismo siempre el mismo, se termina litigando, los jugadores iniciándole juicio a los clubes, y la verdad es que en la situación que estamos atravesando, es muy complejo que las instituciones deportivas puedan resistir juicios, ¿me explico? Claro. Es una situación muy compleja. Pero bueno, esa es la realidad en la que estamos parados, ¿no? Sí, es complejo realmente. Además, el tribunal arbitral necesita que lo reconozcan, necesita que adhieran. Claro, porque si no tiene un reconocimiento, este tribunal no tiene un reconocimiento, por ejemplo, en el fútbol, estamos hablando de una disciplina, ¿no? Pero muy importante en nuestro país, no tiene un reconocimiento de la AFA, que es la entidad madre, que es la entidad que nuclea a todas las ligas del país, a todos los clubes del país, y es muy difícil que por lo menos en el fútbol funcione el tribunal, ¿no? Y a nivel internacional, doctor, ¿hay algún tribunal de arbitraje o un organismo que se dedique? A nivel internacional existe lo que se llama el Tribunal Arbitral del TAS, que es el Tribunal Arbitral Supremo. Es un tribunal que tiene sede en Suiza, y allí van, es una instancia a la cual normalmente muchos contratos fijan justamente en una cláusula del contrato, en el fútbol sucede mucho, fijan como tribunal competente a los fines de dirimir cualquier controversia o conflicto que pueda surgir de ese contrato. Es un tribunal muy reconocido a nivel mundial. Allí van a parar todos los conflictos de carácter patrimonial o de carácter disciplinario, por ejemplo, sanciones disciplinarias. También allí terminan todos los conflictos por ejemplo, en las distintas disciplinas deportivas que existen por doping, las causas de doping. O sea, es un tribunal altísimamente capacitado, competente, que atiende todos los conflictos deportivos de carácter patrimonial y disciplinario. Es muy amplia la competencia que ellos tienen, muy amplia, ¿no? Y a ese tribunal sí lo reconoce la AFA. Claro, ese tribunal es un tribunal absolutamente reconocido por la AFA en su propio estatuto. La AFA lo reconoce de manera expresa. Inclusive la FIFA, que es la entidad madre del fútbol a nivel mundial, lo reconoce expresamente. Y entonces el problema del TAS es un problema que son los costos económicos que tienen para acceder al TAS. Entonces muchos reclamos quedan lamentablemente sin poder llegar al TAS por los costos económicos que tiene. Claro, sí. Claro, es como que el acceso a la justicia ahí no está. Claro, es como una especie de... Bueno, está muy bien porque el TAS, este tribunal con sede en Suiza, es un tribunal arbitral
que si fuera una sentencia. Claro, sí. Comúnmente como la que nosotros nos imaginamos al litigar o al reclamar un derecho en tribunales. Entonces, esa es la situación del TAS, que lamentablemente los costos para acceder son muchas veces inaccesibles para los jugadores, más que para los jugadores, para las instituciones deportivas, ¿no? Me viene a la mente, doctor, no recuerdo el nombre, pero ese jugador argentino que jugaba para otro país y que había sido vendido y que murió estando a bordo de una avioneta. Bueno, Emiliano Sala. El caso de Emiliano Sala, es un caso que en este momento efectivamente está en el TAS. Está actualmente en el TAS. Es un caso que está actualmente de hace 3 meses, menos de 3 meses en el TAS. Es un conflicto interesantísimo desde el punto de vista jurídico para estudiarlo, ¿no? Muy lamentable desde el punto de vista de la vida y la salud, muy lamentable. Pero es un conflicto desde el punto de vista jurídico interesantísimo para estudiarlo. Es un conflicto entre un club de Francia y un club de Gales. El jugador había sido vendido, había sido vendido por el club Nantes de Francia al club Cardiff de Gales. El contrato se había celebrado y en todo contrato internacional se firma un certificado de transferencia internacional. Para que ustedes lo entiendan, es como el último requisito para que el jugador pueda jugar en otro equipo. O sea, no es solamente la firma del contrato, sino que se requiere de un certificado de transferencia internacional. Claro, un paso más. Es un paso administrativo, de carácter administrativo, pero absolutamente necesario para que el jugador pueda competir. Si no está ese certificado de transferencia, por más que esté firmado el contrato, el jugador no puede competir deportivamente. ¿Y en este caso estaba firmado? El certificado se había hecho, y claro, ¿qué pasó? A breve modo de síntesis, lo que le puedo decir es que el Cardiff, que era el club donde iba a jugar, se negó a pagarle al Nantes, aduciendo de que lógicamente nunca llegó. El hecho desgraciado que había sucedido y el no poder contar con los servicios del jugador, el reclamo lo plantea primero el Nantes ante la FIFA, y en la FIFA le dan la razón al Nantes, aduciendo de que justamente la transferencia en sí se había materializado, había finalizado con el certificado de transferencia. Y a lo mejor que lo que había ocurrido era una desgracia, pero que el Cardiff en definitiva le tenía que pagar al Nantes el pase del jugador, que era un monto muy muy alto, ¿no? Este chico era un chico de Córdoba inclusive. Compatriota suyo, doctor. Sí, es un caso muy curioso en el fútbol de Argentina, porque este chico se fue muy jovencito, si yo mal no recuerdo, con 15 años a jugar a Europa. Y este era un chico, estoy haciendo memoria mientras hablo con ustedes, pero era un chico de una localidad pegada a Santa Fe, y se va muy jovencito, se va a jugar a Europa, y bueno, y toda su carrera la hace muy desde abajo, muy desde abajo. Es un chico que claramente no le regalaron nada para llegar a donde llegó, y cuando lamentablemente se iba a producir quizás el pase de su vida, lamentablemente sucedió lo que sucedió. ¿Y Cardiff qué alega? ¿Y esta desgracia y a lo mejor algo de enriquecimiento ilícito por no haber llegado a concretarse la operación por parte de Nantes, un aprovechamiento indirecto? Pregunto, ¿no? Yo creo que el conflicto va a terminar, este conflicto judicial atrás de este jugador va a terminar dándole la razón al Nantes. Como hizo la FIFA. Yo creo que el Cardiff, como lo ha resuelto la FIFA, porque es correcto, a mi modo de ver, la operación se materializó, terminó, el pase se concretó, y
y el Cardiff debe pagarle, tiene que pagarle al Nantes, porque la operación se materializó más allá de que seguramente, a ver, entiendo yo, de que puede llegar a haber una morigeración del monto concreto de la operación. Seguramente eso sucederá, pero la razón legal, a mi modo de ver, la va a tener el Nantes. Sí, claro. Y es un caso que justamente de lo que estamos hablando está en el TAS, y bueno, el TAS normalmente tiene algo a favor también y positivo, resuelve rápidamente las controversias, las controversias que llegan al TAS en menos de un año están resueltas. Rápido. Y bueno, es la última instancia arbitral, o sea, ya después de eso no hay absolutamente más nada. Claro. Es como la Corte. Es la última instancia, claro. Es como la Corte, es como si fuera una Corte Suprema del Deporte a nivel mundial. Claro. Claro, y reconocida por todos los actores intervinientes. Reconocida por la gran mayoría de las federaciones del deporte del mundo, o sea, el básquet, el rugby, el hockey, el vóley, el fútbol, el atletismo en general. Casi todas las federaciones deportivas del mundo lo reconocen como el tribunal arbitral. Realmente, doctor, ha sido muy interesante todo lo que nos ha transmitido. La audiencia, pienso yo, más que satisfecha. Sí, muy interesante, sí. Y hay un tema tan actual, doctor. Y nosotros ya estamos terminando el programa, estamos en los últimos 3 minutitos finales. Así que le agradecemos enormemente, doctor. Quedamos a disposición cualquier... Bueno, yo quedo a disposición de ustedes, de todo lo contrario, es un placer que me llamen. Y yo quedo a disposición de ustedes para cuando lo requieran. Cualquier información que nos quiera transmitir, sabemos que ha estado dando webinares, cursos, doctor. Cuando surja algún otro, si nos lo quiere comunicar, nosotros lo publicamos. ¿No? Las voy a invitar especialmente a que se sumen y como les digo, yo estoy a disposición de ustedes, al revés. No ustedes a disposición mía, sino yo a disposición de ustedes. Una figura como usted, no. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias por llamar. Hasta luego. Bueno, muy interesante la charla con el doctor Vice Yarés, que nos ha dado toda una perspectiva mucho más completa de lo que es el derecho del deporte, pasando por los temas, ¿no? Tecnicismos legales del deporte, como también por la función que tiene todo tipo de actividad física, ¿no? Más que él mismo es una persona apasionada por el deporte, que realiza actividad física continuamente, diariamente. Y el tema de Emiliano Salas, que nosotros conocíamos, que la avioneta se estrelló, claro, que las no implicancias, claro, claro, que aparte que era un conflicto internacional. Y yo tenía entendido que era santafesino, y él me dice que es cordobés, que una localidad limítrofe. Estaba ahí. No sé si será Marco Juárez, la limítrofe que yo conozco, debe haber otras. Y me llamó la atención Córdoba en fase 5, porque Córdoba era una de las más comprometidas. Y han cumplido, evidentemente. Como dice él, han tomado conciencia, han cumplido con la higiene, ¿no? Y con todas las pautas. El doctor Marcelo Vice Yarés es integrante a nivel nacional del Consejo de la Magistratura. Y se especializa en Derecho del Deporte, en Derecho Administrativo. Tiene intervención también, como vos dijiste, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad Austral. Y realmente es muy amena la conversación. Explica de una manera didáctica. Muy entendible, muy de fácil acceso. Como que para cualquiera lo entienda. Así es, para que todos puedan tener acceso, claro, todos lo puedan comprender. Que es la verdadera manera de transmitir. Así como decimos el acceso a la justicia, que es para todos, que es igualitario, y la transmisión del conocimiento también. Nos queda medio minuto. ¡Uy, qué presión!
Ya estamos llegando al final. Se nos falta el tiempo. Se nos termina el tiempo. Cronos nos aprieta. Cronos. Así que no nos queda más que despedirnos. Agradecemos mucho al doctor Vice Yarés por haber participado en nuestro programa, haber aceptado la convocatoria. A los signos restantes les decimos que ya van a llegar todos. Y nos despedimos, ya nos tenemos que ir. Hasta el próximo viernes en una nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria.